la partícula que puede provocar una revolución en la física. El neutrino es una partícula tan extraña que ha podido poner a tambalear el edificio tan cuidadosamente levantado por los físicos de partículas en el modelo estándar. Pero para que podamos hablar de por qué podría ser tan revolucionaria esta partícula y su estudio, debemos de hacer primero un análisis sobre la física de partículas. Así que quédate, estás en Todos Juntos Aprendiendo, y de paso coméntanos si te gustan más las cápsulas cuando vemos un video de fondo o cuando estamos interactuando directamente. Sin más retrasos, vamos directo al grano. Para entender por qué el neutrino puede provocar una revolución, debemos hacer algo de historia. A principios de los años 60, la situación de la física teórica era, por decirlo, caótica. Los aceleradores de partículas escupían partículas nuevas día con día. También entonces hablar de partículas elementales era motivo de debate. Pero entonces entró al juego Murray-Hellman y en 1962 anunció una forma de agrupar a las partículas que llamó el camino óctuple. Su teoría, que también fue formulada independientemente por el israelí Yuval Ne'eman, lanzó al ruedo de la física a los entonces llamados quarks. Desde entonces, los físicos teóricos han ido construyendo un delicado edificio para describir el mundo de las partículas elementales. Ese edificio al que nosotros nos referimos, o ese marco de referencia, recibe el nombre de modelo estándar de la física de partículas. En esencia, este modelo estándar de partículas parte de la hipótesis de que existen dos familias principales de partículas elementales, los quarks y los leptones. Para complicar más las cosas, se sabe que existen 6 tipos de quarks y 6 tipos de leptones que se agrupan de dos. Ok, muy bien. Pero si es que el modelo estándar pudiese explicarlo todo, no estaríamos hablando en este mismo momento de cómo podría revolucionar una partícula todo esto y por qué es que lo pone a tambalear. Muy bien, vamos a ver qué onda. Y llega el 4 de julio del 2012 y el gran momento de gloria de la física de partículas. En una multitudinaria rueda de prensa del CERN en Ginebra, el más grande acelerador de partículas, se anunciaba la detección de la partícula para la que en gran medida se decidió de construir este gran acelerador, el bosón de Higgs. La fiesta estaba justificada, pues desde la detección de los quarks, los físicos de partículas llevaban casi 20 años sin nada interesante que llevarse a la boca. Su detección dio el espaldarazo definitivo al modelo estándar, pues los experimentos realizados desde 2012 han ido confirmando que tiene las propiedades que predice la teoría. Claro que en una esquina oscura del modelo hay un incómodo visitante que se niega a adaptarse a ese edificio teórico tan bien construido, que es entonces el neutrino. Durante la segunda mitad del siglo XX y a medida de que progresaba la experimentación con esta elusiva partícula, se iba pregnando su papel en el modelo estándar. Es la única partícula material con masa cero. Hay exactamente 3 tipos de neutrinos: electrónico, muónico y taónico. Y los neutrinos y sus correspondientes antipartículas son diferentes, distinguiéndose por una característica llamada helicidad, una versión de lo que en nuestro mundo caótico consiste en girar a derechas, es decir, dextrógiro, o girar hacia la izquierda, es decir, levógiro. Todos los tipos de neutrinos son levógiros y sus antineutrinos dextrógiros. Eso es una propiedad permanente y no puede cambiar. Un neutrino no puede ser dextrógiro porque su masa en reposo es cero. Todo iba bien hasta que en la década de los 1960, Wright Davis del Laboratorio Nacional de Buckhead en Estados Unidos se le ocurrió estudiar los neutrinos producidos en el Sol por reacciones nucleares de fusión. Cada vez que 4 núcleos de hidrógeno se convierten en uno de helio, se producen 2 neutrinos que inmediatamente escapan al espacio. La cantidad de neutrinos que sigue disponible es realmente alta. El Sol produce más de 200 billones de ellos cada segundo. Pero como son tan difíciles de detectar, Davis tuvo que llenar un tanque con 60 toneladas de percloroetileno, un compuesto que se usa en la limpieza en seco, y enterrarlo bajo toneladas de roca. De esta forma quedaba blindado de cualquier influencia externa como los rayos cósmicos. La sorpresa llegó en 1968. Davis detectó solo 1/3 de los neutrinos que predecía la teoría. Así nació lo que se conoce desde entonces como el problema de los neutrinos solares. Y la pregunta era, ¿qué demonios estaba pasando? La diferencia era muy clara, se detectaban mucho menos neutrinos de los que se predecía con la teoría. Curiosamente, la solución la había proporcionado en 1957 un físico italiano llamado Bruno Pentecorvo. 7 años antes, Pentecorvo demostró tener una intuición física incomparable, sobre todo en el campo de los neutrinos. Entre otras ideas geniales, Pentecorvo planteó que quizá podrían cambiar de traje y convertirse en otro tipo de neutrinos, un fenómeno conocido como la oscilación del neutrino. Las reacciones nucleares en el interior del Sol producen neutrinos electrónicos, por lo que el equipo de Davis solo detectaba ese tipo. Pero, ¿y si durante su camino a la Tierra cambiaba, convirtiéndose en alguno de los otros 2? Esa era la única explicación posible, pues se necesitaba demostrar experimentalmente.
Y eso es algo bien importante, amigos. Siempre que la teoría impone algo, pone algo sobre la mesa, predice algo o de la teoría nace alguna hipótesis, siempre hay que corroborarlo experimentalmente. Y esa corroboración llegó en 1998 de la mano del físico japonés Takaaki Kajita. Descubrió que cuando los rayos cósmicos golpean la atmósfera terrestre, los neutrinos muónicos que se generan cambian de traje, por decirlo de alguna forma. Oscilan antes de alcanzar el detector colocado bajo el monte Kiyomaka en Japón. Era la confirmación experimental que todo el mundo estaba esperando. Los neutrinos Los neutrinos nos van a decir por dónde se pueden mover las futuras físicas de partículas, se comentaba en ese entonces. La solución del neutrino es una patada en la boca en el estómago del modelo estándar porque exige que los neutrinos deben de tener una masa. Y la teoría dice que no la tienen. La física Concha González García, catedrática del Instituto de Física Corpuscular de Valencia y de la Universidad Stony Brook de Nueva York, una de las mejores expertas del mundo en teoría de neutrinos, lo ha dicho con claridad. No nos vamos a encontrar con una nueva física. ¿Qué va a pasar con el modelo estándar? Eso nadie lo sabe, pero lo seguro es que es casi indetectable. Nos vamos a encontrar con una nueva física. ¿Qué va a pasar con el modelo estándar? Eso nadie lo sabe, pero lo seguro es que esa casi indetectable partícula nos va a decir por dónde se puede mover la futura física de lo muy pequeño. De hecho, aún está por decidirse si el neutrino es del tipo Dirac, es decir, una partícula y su antipartícula son cosas totalmente distintas, o del tipo Majorana, la partícula es su propia antipartícula. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Es que no se ha encontrado ninguna partícula material que sea del tipo Majorana. Y nos ponemos a pensar, ¿será de este tipo el neutrino? Déjanos todas tus dudas y comentarios en la caja, likea, suscríbete, comparte y apórtanos a todo esto que acabamos de comentar. Recuerda que estás en Todos Juntos Aprendiendo y suscríbete para que siempre te lleguen las notificaciones sobre estas cápsulas. Y así es la ciencia, es algo totalmente sorprendente en donde siempre podemos estar generando mucho debate. Recuerda que te dejamos referencias en la descripción del video y nos vemos en la próxima.